teníamos un, Pastor, y solamente estoy yo, es que... teníamos un, teníamos un grupo en Villaverde de evangelismo y era un poco, era irregular porque había varios grupos, ¿no? Por ejemplo, estábamos en Parla y los de Parla ellos eran puntuales, disciplinados. A las 8 de la mañana estaban ya ahí evangelizando en tremendo frío ahí. Yo llegaba así medio, bueno, con frío ahí, bien, tenías que llegar bien equipado porque un frío tremendo. Claro. Imagínense, invierno 8 de la mañana en oscuras. Uno se acercaba ahí a Dios te bendiga y pensaba que le iban a asaltar, ahí salían corriendo. Claro. Y la gente así piensa hasta ahora, ¿verdad? Pues puede ser. Puede ser. Entonces, estábamos evangelizando me acuerdo que estábamos evangelizando en Alpedrete, estábamos evangelizando en Atocha, en varios grupos que teníamos. Pero el más irregular era el de Villaverde. Porque en Villaverde a veces me dejaban ahí plantado. Y una vez, me acuerdo que estábamos, digo, ¿qué será? Voy a evangelizar. Le pregunto al hermano, no hermano, hoy es fiesta, no voy, vale. Llama al otro hermano, dice, sí, ahí voy a estar. Ok, voy para allá y llego. Y nada, que se son media hora ahí esperándole, no vino. Y no vino. Entonces ya me dije, no, ya está. Termina aquí, ya no vengo más con él. Y aparte porque dice la palabra, no te asocies con gente inestable. Yo me acuerdo que leía una traducción y me acuerdo que estaban haciendo como un grupo de oración. Y yo digo, Señor, voy a ese grupo de oración. Y justamente tenía la palabra, dice, no te asocies con gente inestable. Y yo digo, pues nada, ya no voy porque sabía que no estaban muy firmes, ¿no? En la palabra. Y ya hasta ahí dije, ya hasta aquí llegó, ya no que quiera. Que evangelicen ellos, yo ya no vengo aquí ya. Entonces viene y me dice, ya pasó el tiempo, viene y me dice, hermano, ¿cuándo iniciamos en Villaverde? Uno de los hermanos que evangelizaba ahí. Le digo, hermano, ¿sabes qué? Le digo, mira, este hermano trabaja ahí al lado, habla con él. Vete y evangeliza con él. Porque yo estoy evangelizando en Ciudad Lineal y vete y habla con él y evangelizas con él. Entonces, me acordaba Entonces parece que ya empezaron a evangelizar ahí. Entonces yo le preguntaba porque uno de ellos llegaba a los otros evangelismo, ¿no? Y le digo, ¿qué tal? Sí, estuvimos ahí. Luego al siguiente día, sí, no estuvimos. Entonces me acordaba de de un chiste que decía, que contaba el japonés ¿cómo se llama? ¿Japonés? ¿Te acuerdas? Yokoyo Kenji. Sí, Kenji. Y parece que les pasó algo similar, que dice que quedan para evangelizar y luego ya se encuentran el siguiente día y le dice, bueno hermano, entonces ¿qué pasó? ¿Cómo fue el evangelismo? Dice, yo no fui, usted, yo tampoco. Se quedan para evangelizar, no va ni el uno ni el otro. Entonces me acordaba de esta anécdota hasta que al final ya tuvimos que filtrar los grupos de evangelismo, solamente los grupos serios. Empezamos a ir, uno de los grupos serios era el de Parla y Ciudad Lineal también estuvieron ahí, hasta el día de hoy están ahí evangelizando. Entonces habíamos estado hablando de la tierra prometida. Ahora Josué 1. ¿Vieron la palabra que les mandé hoy? A ver, ¿qué palabra les compartí hoy? A ver si se acuerdan. Esfuérzate y sé valiente. ¿Eh? Sí, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué está bien? ¿Ah? ¿En qué dónde está esfuérzate y sé valiente? Josué 1:9, ¿no? En Josué 1. ¿De qué cantábamos? Yo no le mandé el texto a ella, Daniela. Ella no sabía lo que íbamos a hacer el día de predicar. Cantamos esfuérzate y valiente, levanta y predica. Dice, esfuérzate y sé valiente. Yo estaba ahí, digo, y yo ni le había compartido a ella, ni le había dicho, pon esta alabanza y ni la otra alabanza. Ni le compartiste el versículo. No le compartí a ella, no le compartí. Esfuérzate y sé valiente. Yo digo, ay Señor, mira, confirma la palabra del día de hoy. Amén. Cierto, ya ni me di cuenta. Habíamos estado hablando de la tierra prometida. Habíamos visto lo que pasó con estos dos espías que mandó Moisés. Les mandó a reconocer la tierra prometida. Vieron la tierra prometida, regresaron. ¿Y qué había pasado? Que solamente Josué y Caleb creyeron. Los otros 10, dice que eran príncipes, estos 10 que fueron, estos 2 eran príncipes. Pero solamente 2 creyeron y los otros 10
fueron con malas noticias. Decidieron más creer al problema, ver la dificultad y llevaron esa mala noticia a Pablo. Dice que ellos se pusieron a llorar y dice la palabra que quisieron incluso apedrear a Josué y a Caleb. Los quisieron apedrear. Y que levantaron un hombre, o quisieron levantar un hombre para decirle, volvámonos a Egipto. Y una de las cosas también que habíamos visto es que Dios está limpiando su iglesia y que personas que estuvieron en algún momento ya no iban a estar. Y solamente el día de hoy vamos a estar personas valientes, primeramente, que estemos fuertes en el espíritu para poder dar ese próximo paso de fe. Habíamos hablado de Gedeón, habíamos visto de que Dios limpió todo y solamente limpió la gente, había 30,000 y solamente se quedó con 300 hombres. Y lo mismo el día de hoy, personas que estuvieron en un principio, que el día de hoy ya no están, es porque el paso que vamos a dar, el próximo paso que vamos a dar, que pronto vamos a dar ese paso, es porque necesitamos gente fuerte, gente comprometida, gente que verdaderamente ha tenido un encuentro personal con Jesús, no gente convencida, porque hay gente que está convencida pero no está convertida. Hay personas que habíamos hablado que piensan que le hacen un favor a Dios, pero que no es que le hagan un favor a Dios, Dios nos está haciendo el favor a nosotros. Habíamos visto eso. Incluso el más agradecido el que más favor le ha hecho es a mí, porque estoy aquí. Digo, qué bendición, qué privilegio poder estar aquí. ¿A que sí? Entonces, antes de llegar a la tierra prometida, dice la palabra que hubo intermedios, ¿no? Entonces vamos a leer lo que dice en Josué capítulo 1. Dice, y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo, levántate. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, levántate. Pues ahora pasa este Jordán tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. A ver. Dice, yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Muy bien. Dice la Biblia que a Josué se le cambió el nombre. Josué se llamaba, ¿cómo se llamaba Josué? A ver, ¿alguien sabe cómo se llamaba Josué? ¿Se acuerdan cómo se llamaba Josué? Josué se llamaba Oseas. Y vemos que Oseas, Josué. Pero le cambiaron el nombre a Josué. Y vemos como en la Biblia, como Dios cambia los nombres. Abraham, Abraham. Sara, ya no sé, Sarai. Jacob, Israel. Simón, Pedro. Saulo, Pablo. Entonces vemos como Dios nos cambia el nombre. ¿Y cuál es nuestro nuevo nombre? ¿Cuál es nuestro nuevo nombre? ¿Cuál es nuestro nuevo nombre? A ver. No, solamente hay personas que les cambian. Ahí vemos que no a todos se les cambió el nombre. ¿Ok? Pero se han dado cuenta que Dios cambia el nombre y también cuando estábamos en el mundo, ¿qué pasa en el mundo? Les ponen mote a la gente, ¿no se han dado cuenta? Que les ponen mote. Según como a lo mejor es esa persona. ¿Les ponen qué? Les ponen, perdón, apodo. Apodo, mote dijo. Aquí. Yo entiendo apodo o nombre. Perdón, es que claro. Doris se está imaginando mote en la cabeza. Mote con huevo. Qué rico. ¿No se han dado cuenta que en el mundo ponen a la gente, a
A las personas les ponen apodos. Claro, apodos sí sé. Apodos no me acuerdo que sabían decir ahí en Ecuador. Claro, y así, ¿no? Les van poniendo apodos a la gente. Pues Dios también cambia el nombre a veces a las personas. Entonces, ahí le cambian el nombre a Josué, era Oseas se llamaba. O tú lees en los espías, es Oseas. Pero hay un libro de Oseas. Ese es el profeta Oseas. Es otro. El Josué, ¿saben qué significa José? Yehoshua es Josué. Es parecido al nombre del Señor. Yeshua, que significa, ¿saben qué significa? Jehová es salvación. El nombre de Josué, Jehová es salvación. Entonces vemos como Dios cambia el nombre a las personas. Y dice en el libro de Isaías, capítulo 44, verso 21. Dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Ok, entonces, ¿qué dice la palabra? Primeramente está Jacob, pero luego después se cambia ¿a qué? Le cambia el nombre de Israel. Entonces dice en Isaías que Dios es el que crea a Jacob, pero que forma a Israel. Vuelvo a repetir, Dios crea a Jacob, pero forma a Israel. Cuando dice ahí, yo te he formado, no sé qué, yo te he formado, pone ahí, ¿esta qué es? Sí. ¿Reina Valera? Reina Valera. Dice, yo te he formado. Y esa palabra dice que significa moldear, o significa, como por ejemplo en Isaías, yo soy tu alfarero. Siervo mío eres Israel, no me olvidaré de ti. Entonces vemos como el Señor nos creó, pero luego después viene esa formación de parte de Dios. Empieza Él a moldearnos, como Él quiere que nosotros seamos, a moldear nuestro carácter. ¿Para qué? Para que seamos como Jesucristo, porque para eso eso dice la Biblia, que estamos siendo, ¿qué dice la palabra? Dice que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y decía un hombre de Dios, si nos dejamos, si te dejas, decía este hombre, entonces puede ser que yo no me deje, que yo me quiera salir del trato de Dios. Como por ejemplo hablábamos de las coberturas ayer. Dios ha puesto autoridades y Dios nos pone autoridades tanto espirituales como en la parte natural. Como por ejemplo, ¿qué autoridades podemos tener? Nuestro jefe. Nuestro jefe es una autoridad. O nuestra cobertura espiritual, nuestro pastor, por ejemplo, nosotros estamos bajo una cobertura espiritual que es el pastor Juan Cano. Él es nuestro, vamos a decir, nuestro paraguas más grande. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo me salgo de esa cobertura, me convierto en un hijo pródigo. ¿Y qué le pasó al hijo pródigo? El hijo pródigo de herencia y se fue y se gastó en... Y llegó al lugar, dice que perdió todo, se fue a apacentar cerdos y que no tenía ni para comer y que ahí en ese momento de dificultad, en ese momento donde él no tenía nada y que incluso quería comer la comida de los cerdos, dice, he pecado contra el cielo y contra mi papá. Dice, volveré a la casa de mi padre. Porque dice que había llegado una gran hambre a esa región. Importante las coberturas que Dios nos pone. Que cuando yo me muevo a un lugar, sea autorizado por Dios que yo me mueva a ese lugar. ¿Sí me comprenden, no? Sí. Pero Dios no lo dice porque Dios sea un mal padre, porque Él sabe lo que me conviene. Él sabe cuál es el lugar en el que yo me voy a desarrollar. Entonces, cuando hacemos una decisión, y esto no es para manipular ni a las personas de que estén aquí. Las personas se pueden ir cuando quieran, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Nosotros no controlamos, yo no puedo controlar a la gente y no la voy a controlar nunca. Pero sí es verdad, yo reconozco que yo cuando me he salido de cobertura, he pasado un momento difícil.
Por ejemplo, el Señor me puso como cobertura a mi papá y yo me salí de su cobertura, de mi papá terrenal. Porque tenemos la cobertura espiritual y luego después en nuestro trabajo, un ejemplo, si Dios me puso en el trabajo que yo estoy, Dios me mandó allí y me puso como cobertura a mi papá, si yo me salgo de esa cobertura que Dios me ha puesto, entonces ¿qué va a pasar? Voy a ser un pródigo. Y hasta que yo no toque el piso, que eso es lo que me pasó, que fue una de las cosas que yo les he contado, que provocó una de las crisis que yo tuve, que decía Doris, ¿diezmaba? Sí, diezmaba. Sí, ofrendaba. Sí, daba. Pero ¿cuál fue el motivo? Que yo me había salido de la cobertura que Dios me había puesto, que era mi papá terrenal. Entonces, ¿qué pasó? Dios me volvió nuevamente a la cobertura de mi padre. Entonces, cuando me puse, y mire que yo no me di cuenta hasta hace poquito, hace unos meses atrás. Cuando yo volví a la cobertura de mi papá, todo empezó a cambiar nuevamente. Nuevamente empezamos como a levantarnos, porque habíamos llegado a ese momento de decir, bueno, pero ¿qué pasa? Si no me está funcionando. No, es que te saliste de tu cobertura, la cobertura que Dios te puso. Dios te puso una cobertura y dice, ¿qué dice la palabra? La palabra dice que el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. El que da mal por bien. O sea, si tú haces a una persona bien y tú le devuelves mal, dice que el mal no se va a apartar de esa persona. De esa casa. Y de esa casa. O sea, en general, toma toda la casa. Claro. Entonces, yo al salirme de la cobertura de mi papá, quedé expuesto totalmente del paraguas. Entonces me salí a que me venga la tormenta. Y ahí vino la tormenta. Y ahí nos llevó la tormenta con todo. Hasta que yo reconocí y dije, no. Y ahí el Señor nuevamente me llevó a mi papá a pedirle perdón. Y en ese momento no entendía, no comprendía muy bien. Es que uno no comprende escucha la autoridad, escucha esas cosas y no entiende el mundo, cómo se mueve el mundo espiritual. Entonces me llevó allí a disculparme, pedir perdón y nuevamente poder poner bajo la cobertura de Él. Y una vez que aprendí la lección y que ya se cumplió el tiempo de que yo me salga de su cobertura, entonces dijo el Señor, ahora sí ya te puedes salir, pero ahora ya no porque tú decidiste salir o porque hubo un conflicto o porque me acuerdo que fue por un conflicto que hubo, que yo me separé de Él. Pero ya la segunda vez no, ya fue por un mandato de Dios, decir, ok, ahora sí ya puedes, porque ya estás libre de ese contrato que se había firmado. Entonces, importante las coberturas que Dios nos pone. Importante. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no sabemos, ¿y por qué me está pasando esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esto? Si estoy sirviendo a Dios, estoy ofrendando, estoy diezmando. Pero te saliste de la cobertura que Dios te puso. Un joven que me encontraba, llega al aeropuerto, este joven se volvió para su país, para Honduras, y me dice que no lo habían dejado volverse a su país. Le había dicho, dame la prueba del COVID. Dice que no lo había tenido, no, entonces tú no puedes viajar. Entonces me tocaba a mí llevarle y empezamos a hablar. Y claro, él llega a Málaga y en Málaga Dios le había puesto un jefe bueno. Decía, ese jefe es bueno, ese jefe me ayuda, yo no tengo papeles y me dijo que no me vaya, que me iba a dar trabajo y hasta el último me insistió en que no me vaya. Yo le digo, Dios te puso a ese hombre para que te ayude aquí. Dios tiene un plan y un propósito contigo. Dios te trajo aquí por algo. Claro. Dios te trajo aquí por algo y Dios puso a ese hombre para que te ayude. Ahora tienes que volverte donde Él, pégate a lo de Él porque Él te va a ayudar. Y me acuerdo que hicimos una oración por él. Hicimos una oración y ya se fue. Y se me olvidó coger el teléfono al hombre, al joven, pero era un muchacho, para enviarle los versos así que a veces mando, ¿no? Entonces a veces nosotros no nos damos cuenta. Y este joven me decía que el jefe le había dicho y muchas personas alrededor le habían dicho, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Hicimos una oración con él. El Señor va a obrar en ese muchacho. Ayer me encontraba con un hombre.
Luis se llama, dijo que en algún momento nos visita. Hace 2 años casi que estuvimos aquí, estuvimos cenando en Navidad. No tenía para ir a la casa, se habían terminado los buses, el metro, todo. Y me dice, ¿estás en servicio? Y digo, no, yo no estoy en servicio. Le digo, pero yo te llevo, yo te acerco, no te preocupes. Entonces cogí mi coche, y me fui y le dejé a la. Y cuando llegamos ahí yo le iba hablando, le iba predicando de la palabra, ¿no? Y cuando terminamos empecé a este hombre a hablarle. Mira que, sí, me decía yo cuando era pequeño fui a la iglesia y ya no estoy en la iglesia. Entonces hice una oración, pero le digo, ¿tienes que volver a la iglesia? Bueno, no me acuerdo qué dice, al final terminamos orando con él. Y ayer estaba con la niña, estaba ya en el parque del lado del colegio. Y llego yo así y paso al lado de él. Pero yo no me di cuenta que era él, como vamos con mascarilla. Sí, no sé qué es verdad. Como dice el pastor Juan Cano. Dice el pastor Juan Cano, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Están ahí con las mascarillas hablando, dice, se parecen al ¿cómo se llama este del? Al Dad Widar ese del. No han visto la película esa, ¿no? Dice, yo soy tu padre, yo soy tu padre. Ese hombre enmascarado negro que pusieron una vez el evangelismo con el Dad Widar, ese de Star Wars. Entonces paso por al lado de él. Yo no me di cuenta que era él. Entonces pasé y ahí estaba. Yo digo, ese hombre me quedó mirando, digo, qué raro. Y luego lo miro y digo, pero él es Luis. Entonces lo miro así y así lo miro y ya me mira y me saluda. Y digo, hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces se acerca y empezamos a hablar. Empezamos a hablar con él. Y yo estaba en ese momento diciendo, ay Señor, ayúdame para poder predicar el evangelio, para poder orar por él. Y entonces me trae a la memoria él. Y me dice, y me hizo acuerdo que yo le había llevado Le digo, es verdad, yo ya oré por él. ya había orado por él, yo ni me acordaba. Y me dice que ahora estaba yendo a una iglesia, que tiene familiares que ya se han bautizado. ¿Que vive aquí en Bolivia? Él vive en Móstoles. Entonces cuando estaba ahí, no es, a veces uno ha predicado en estos lugares, o en Príncipe Pío que hemos estado, en Isla Azul. Uno ora por esa persona, le habla de Dios y uno no vuelve a hacer más nada de esa persona. Pero nosotros no sabemos el efecto que causamos a la gente. Por ejemplo, la persona que el evangelista, porque hubo un evangelista que llegó ahí a las canchas donde juegan vóley y le invitó a mi padre a la iglesia. Iban 2 evangelistas. Y le invitó a mi padre a la iglesia y por ese evangelista llegó mi padre y yo llegué detrás de mi padre a la iglesia. Y ese evangelista no supo lo que provocó. Y ahora miren, y él ni sabe, y cuando llegue al cielo va a decir, mira lo que provocó tu salida, tú evangelizaste ahí, pero detrás vino un pastor. Y él estará por ahí diciendo, Dios mío, nadie se convierte. Nadie se convierte. ¿Pero por qué es? También porque a veces nuestra carne, por mí se salvó. Y no es por nosotros, no es por el Señor. Todo es por el Señor, ¿sí o no? Es así. Entonces dijo este hombre que nos iba a visitar. Dijo, dice, avísame ya y yo voy en algún momento. Pero se está congregando. Me dijo que está yendo a una iglesia de un pastor dominicano. Pero creo que todavía él está como iniciando. Está como ya dando esos pasos porque me dijo, me dice, ¿te acuerdas de la mujer de Joselito se llama? Dice, ella se bautizó. Ella es como media familiar mía. Era de un grupo de dominicanos que estaba acá. ¿Se acuerdan el bar ese que había allá? Sí. El bar de los dominicanos, de ahí. ¿No se acuerda, Doris? Por aquí no estuvo. Ustedes solo sus fiestas eran en Madrid. En Madrid. Ay, qué vergüenza. Ay,
Y dice en el verso 3, cuando dice toda la planta, ¿qué dice? Léeme ahí qué dice. Toda la planta, verso 3. Ah, sí, que todo lo que dice en el 3 dice, dice, yo os le he entregado como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, y lo enterró desde el desierto y el Líbano hasta el gran... No, es verso 6 solamente. Todo lo que pisare la planta, y cuando ahí de vuestro yo pie os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie. Y esa palabra también se traduce como encadenar. ¿Ah, sí? Todo lo que pise la planta de tu pie. Dice, ese será tu territorio. Dice, y nadie les podrá hacer frente, dice más adelante. O sea, ahí vemos como también la guerra espiritual. Todo lo que tú ates en la tierra va a ser atado en los cielos. Por eso nosotros cuando oramos aquí, nosotros no, a lo mejor no lo podemos percibir, pero no sabemos la guerra que nosotros estamos haciendo en el mundo espiritual. Por eso es importante cuando oramos aquí como iglesia y cuando oramos en la casa. Nosotros tenemos que levantarnos en nuestra casa, atar al diablo. Todos los días, vestirnos de la armadura de Dios y atar todo poder del diablo. Fuera diablo de mi casa. Fuera de mi familia, fuera de mis finanzas. Todos los días, yo lo hago todos los días, ato al hombre fuerte. Y le digo que se aleje de esta casa, que se aleje del ministerio, que se aleje de la iglesia. Todos los días, porque esa es la autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces vamos a usar esa autoridad. Para defender, ¿qué primeramente? Bueno, primeramente mi vida, luego mi familia, la que está al lado mío. Pero una de las cosas es lo que hablamos al principio, la formación de nuestro carácter. Porque la fe no solamente es, sí, yo me levanto en autoridad atrás al diablo, al hombre fuerte, pero también lleva varias partes, como hablábamos, por ejemplo, yo qué sé, ¿cómo es mi carácter? ¿Cómo soy en el día a día? ¿Me levanto? ¿Estoy enfadado cuando me levanto por la mañana? ¿Cómo estoy? ¿Soy amable con las personas? Oye, los cristianos debemos ser amables. Bueno, yo creo que debemos ser amables. Porque a veces, ¿cuánta persona desagradable y que se dice cristiana? Y luego no le funciona la fe. ¿Por qué no le funciona la fe? Pues porque eres desagradable. Entonces tenemos que ser amables también con la gente. Aunque a veces nos saque de quicio. Bueno, ok. Comprendo que dice la palabra también, aireaos pero no pequéis. Dice la palabra, ok. Pero yo qué sé, con una persona que te encuentras, tienes que ser amable, no sé. Eso ya de naturaleza nos tiene que salir. Porque Dios es amable con nosotros. Como escuchaba esta mañana, Dios nunca te va a echar el pecado en la cara. Nunca te va a recordar tus errores. Tú pecaste, fallaste, ya incluso siendo cristiano metiste la pata hasta el fondo. Pasa el siguiente día y Dios ni te va a traer a memoria eso. Tú sí puede ser que tú te acuerdes. Porque dice, como escuchaba, que dice que Dios coge nuestros pecados y los echa al fondo del mar. Y dice la palabra que no se acordará más de nuestros pecados. Entonces hacían la siguiente figuración. Entonces los echa al fondo del mar y pone un cartelito ahí, no pescar. Todos nuestros pecados. O sea, están todos nuestros pecados y un cartelito que pone, no pescar. ¿Y qué hacemos nosotros? Ir y echar la caña ahí para sacar. ¿Sí me están comprendiendo, no? Que vamos ahí a pescar, a recordarnos a ver lo que... Dios nos acuerda, pero nosotros sí nos acordamos. Y es lo que le pasó al pueblo de Israel. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Estuvieron todo el rato mirando para Egipto. Mirando para atrás. ¡Ay, Egipto! ¡Ay, las cebollas! ¿Qué puede ser nosotros? ¡Ay, el baile que me echaba ahí! Como dice el pastor Ponce, la quebradita. Las juergas que me mandaba. Entonces Israel estaba así, mirando para atrás continuamente. Pero no miraban hacia adelante, hacia lo que Dios les había prometido. Hacia la tierra prometida,
a la tierra que dice que fluía y que fluye abundancia, que fluye como es leche y miel. Entonces nosotros debemos de mirar para adelante, como dice el libro de los Proverbios, que tus ojos miren hacia adelante. Y más adelante lo dice. Ahora lo vamos a leer. Dice verso, continúa leyendo. ¿Cuál? Continúa el verso 3, el verso 5, a ver qué dice el verso 5. Dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y Sé valiente, ok, ya está ahí. Y cuando dice ahí la palabra esfuérzate, esa palabra también se traduce como obstinado. ¿Qué significa obstinado? ¿Saben qué significa obstinado? Sí. Obstinado dice que se mantiene excesivamente firme en una idea, intuición o opinión, generalmente poco acertada, decirle esta definición, sin tener en cuenta otra posibilidad. Y dice, las personas obstinadas suelen ser difíciles de convencer. Las personas obstinadas suelen ser difíciles de convencer. En otras palabras, que seamos obstinados en creer lo que Dios nos ha dicho. Y que si voces nos dicen otra cosa, no. Yo voy a creer lo que Dios me dijo. No voy a escuchar, voy a cerrar todas esas voces y lo que quieran venir a decirme, estás perdiendo el tiempo, yendo a la iglesia, estás gastando tus recursos. No, perdona, no estoy gastando los recursos. Todo lo que nosotros sembremos, vamos a cosechar y lo vamos a ver. Lo vamos a ir viendo, según pase el tiempo, lo vamos a ir viendo. La gente de fuera no sabe que el diablo está robando sus recursos. Están perdiendo sus recursos. El diablo se está robando. Dios no nos está robando a nosotros. Entonces, lo que quiera que sea que vengan y nos diga lo que nos susurra el diablo, no. Yo estoy obstinado y creyendo lo que Dios me dijo. Es lo que significa esta palabra. Dice, esfuérzate y sé muy valiente. Y esa palabra dice, cree. No te desvíes, no tomes en cuenta las voces y los pensamientos que vengan de tu alrededor. Cree lo que Dios te dijo. Continúa leyendo ahí, por favor. Dice, esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, ok, muy bien. Muchas veces, ¿qué me pasa muchas veces? ¿Saben qué me pasa muchas veces? Que yo preparo la comida y luego después no la doy toda. Eso me pasa muchas veces. O sea, vengo aquí y me quedo a la mitad. Luego ya en la siguiente predicación, ¿qué pasa? Ya la comida, ¿qué nos pasa a veces? Ya la comida la guardas en la nevera, a veces se te daña y ¿qué haces? La tiras. ¿Qué me pasa eso? Cuando dice que soy, la última parte que tú dijiste, sé muy valiente, ahí es vehemente o apasionado. Que seamos apasionados por Dios. Amén. Dice, Timoteo, aviva el fuego que está en ti. Entonces debemos de estar apasionados. ¿Qué significa apasionado? Como por ejemplo cuando nos enamoramos la primera vez por ejemplo, yo de mi esposa. Usted, Doris, de su esposo. ¿Qué hacía? Solamente pensar en su novio. Y uno... Y que si ya no estás con esa persona, se acabó el mundo. Es verdad. ¿Cómo decía lo de la yegua? Sí, gracias. La mujer enamorada es como una yegua desbocada. Apasionados, dice, por Dios. ¿Qué? Cuando éramos novios, ¿qué no hacíamos? ¿Qué no hacíamos cuando estabas ahí? Doy mi vida por ti. Como decía un hombre que decía que tenía que caminar un montón y encima tenía que subir hasta, no sé si 7 o 8 plantas. Ya después cuando se casó ya no quería hacer nada. Pero dice ahí, en esa palabra dice apasionados por Dios. Debemos ser apasionados. Y debemos de tener pasión por Dios. Cuando venimos aquí, Señor, gracias. Estar apasionados por Dios. No sé si ustedes están apasionados, pero yo quiero estar apasionado. Sí, es verdad que a veces puede venir momentos donde tú no sientas. Pero esos momentos donde tú no sientas, que no creas que Dios no está contigo. Sí, Dios está ahí contigo. Sí, es verdad, hay días que no son tan buenos, pero Dios está ahí. Amén. A veces es
nuestro cansancio muchas veces. Ay, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿Estás cansado? Es porque estás cansado. Solamente necesitas descansar un poquito y levantarte y la cosa va a cambiar. Y dice, no, es que no siento a Dios, es que algo pasa. No. La vida, a veces te cansas por las cosas que todavía no has hecho. El trabajo, todo eso a veces nos cansa, ¿sí o no? Sí, es verdad. Pero tenemos que estar apasionados por Dios. Cuando dice ahí valiente, también dice que estemos alerta. Esa palabra es alerta, estate alerta, atento. Y continúa leyendo a ver qué dice. Nunca se apartará, dice. Dice solamente. Bueno, dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra Ni a diestra. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Para que seas prosperado en qué? En todas las cosas. En todo. Todo lo que hagamos. Todas las cosas que hagamos. Pero siempre que viniendo a qué? Aquí, a la palabra. No digo, lo que me refería es que a veces, por ejemplo, aquí dice, todo lo que tú hagas te va a salir bien. A veces las cosas no nos salen bien siempre, ¿verdad? Pero todo nos ayuda para bien. Todas las cosas sobran para bien. Todo. El problema está cuando nosotros no avanzamos o cuando no queremos equivocarnos. Porque queremos, como hablaba, hace poco hablaba del lugar cómodo. Tenemos que primeramente salir a lugares incómodos. A veces hacer decisiones que a lo mejor puede ser que nos salga bien o nos salgan mal. Por ejemplo, a una joven multimillonaria, le dijeron, esta muchacha está tanto dinero que tiene. Entonces se acercaron y le dijeron, oye, ¿pero qué haces tú? ¿Qué haces para tener ese éxito que tienes? Entonces, ¿saben qué les dijo a esta joven? Le dijo, desde que era pequeña, mi padre me dijo lo siguiente, cada vez que tú fracases, más cerca del éxito estarás. Cuanto más fracases, más cerca del éxito vas a estar. Y así me he tomado la vida. En fracasar, y todo eso me ha ido dando experiencia. Y queremos a veces estar en lugares seguros. No, y con miedos. No hago esto, no hago lo otro. Es así, pero a veces hay que cruzar esa barrera del miedo. Porque si no cruzamos esa barrera del miedo, vamos a estar ahí siempre. ¿Es así o no es así? A todos nos pasa y a todos nos ha pasado. Incluso el paso que ahora nosotros queremos dar, pues sí, te da temor, pero vamos a dar ese paso. ¿Ok? Pero dice la palabra que antes de llegar a la tierra prometida, ellos fueron pararon antes de llegar a Jericó, pararon en Jericó. Y luego fueron avanzando poco a poco, ¿hasta qué? Hasta llegar a la tierra prometida. Entonces, una de las cosas que me va a decir el Señor, que el lugar que nos enseñó, esa es nuestra meta, una de nuestras metas. Pero que antes vamos a dar un paso a otro lugar. ¿Me comprende? El lugar que el Señor me mostró es como Josué y Caleb. Fueron a ver la tierra prometida y fueron para allá. Y avisaron, dijeron, la tierra fluye leche y miel, es una tierra bonita y linda. Pero luego después ellos tuvieron que andar y primeramente llegaron ¿a dónde? A Jericó. Luego después fueron avanzando. No llegaron, el primer paso que ellos dieron no fue a la tierra prometida. Fue a otro lugar. Y nosotros seguramente y probablemente vamos a dar ese paso. Pero todavía no va a ser a ese local. Ese lugar, esa es nuestra meta. Vamos a dar el paso a otro lugar. Que ya lo vamos a ir viendo, ya les voy a ir contando en estos próximos días. ¿Me están comprendiendo? Sí. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta, lo que el Señor nos ha mostrado ahora. Pero va a haber un paso intermedio.
Hay un paso intermedio. ¿Ok? Entonces, para cerrar, vamos a cerrar. Dice la palabra, dice, cuidando la salvación con temor y temblor. ¿Ok? Vamos a cerrar aquí, vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor. Gracias por este tiempo que nos permite, Señor, compartir tu palabra. Espíritu Santo, tú seas, Señor, alabado. Señor Jesucristo, estamos muy agradecidos por poder estar aquí. Querido Padre, y gracias, Señor, por este lindo tiempo, Señor, en el que podemos, Señor, seguir aprendiendo, Señor, de tu palabra. Dirígenos y guíanos, Señor, en lo que nos resta de semana, Señor. Y querido Padre, estamos ya, querido Padre, atentos al domingo, Señor, para poder nuevamente estar aquí adorándote, alabándote, querido Padre, y podemos, Señor, recibir la palabra que tú tienes, Señor, para nosotros. Padre amado, te damos las gracias, entregamos y cerramos, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.